Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Pues antes de comenzar el devocional, sí les voy a pedir a todos, de toda su atención. Con toda franqueza y seguridad les puedo decir que este estudio va a ser uno de los estudios más confrontadores que el Señor nos dé a través de su palabra. Por favor, compartan si es posible lo más que puedan. El título de hoy es El temor olvidado. ¿Qué ha pasado con los que tienen temor de Dios, no temor a Dios? El temor de Dios es un tema importante en la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos en la actualidad lo pasan por alto o lo tratan descuidadamente. Temer a Dios es la esencia de la piedad, y los que profesan amar a Dios deberían desear entender lo que significa tener el temor de Dios. La iglesia del siglo XXI necesita desesperadamente el temor de Dios, que se está evaporando de nuestras conciencias, y sus efectos son trágicamente públicos. El temor olvidado consiste en un extenso trayecto desde Génesis hasta el Apocalipsis, en el que veremos los contornos de esta doctrina fundamental y nos llenaremos de sorpresas, porque necesitamos el tipo de avivamiento que surja del temor y la reverencia hacia Dios. El temor de Dios es una doctrina que debería acercarnos a Dios en adoración y admiración, no para hacernos huir de Él. El temor de Dios nos acerca a Él. El temor a Dios nos hace religiosos, fariseos. Ahora, cuando a finales, escucha bien esto, de el año 2023, estuvimos meditando tantas cosas que pasaron, que no viene ahorita al caso mencionarlas. El Señor nos dio un concepto diferente a mi esposa y a mí acerca del temor de Dios. Hechos 5:5 dice: y vino gran temor sobre todos los que la oyeron. Hay distintas marcas en la bendición de Dios. Cuando vemos en la iglesia primitiva cuál era su conducta para dirigirse, o cuál era su directriz que los guiaba, era el temor de Dios. Dice, vuelvo a repetir, Hechos 5:5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos 9:31. En Hechos 19:17 dice, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando leemos estas escrituras, solo por mencionar algunas, del libro de los Hechos, que es el manual de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que el denominador común era el temor de Dios. Y de esa manera la iglesia del Nuevo Testamento, en su momento más vibrante y creíble, vivió su vida, como dice Pedro en Primera de Pedro 1:17, en temor todo el tiempo de su peregrinación. Este distintivo, en un mundo que ha rechazado a Cristo, es muy importante de retomarlo. ¿Por qué la gente peca? Ayer hablábamos. Pues por lo mismo que dice la palabra en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mientras que la voz del cielo se dirige al mundo clamando en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria. El temor de Dios no es una opción para unos pocos cristianos especiales. Es fundamental para todos los que decimos
que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor. Una marca completamente esencial de la verdadera devoción a Él. Un extraño o que no conozca el temor de Dios es un extraño para Dios mismo, porque esa gracia debe caracterizar toda verdadera adoración cristiana bajo la bendición de Dios. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá? Pero yo te pregunto, ¿por qué la gente no tiene el temor de Dios? Y estoy hablando de los creyentes. El temor de Dios es un tema formidable y predominante en la Escritura. Y también es un tema sumamente importante, tanto en el pensamiento como en la predicación de nuestros antepasados espirituales. Cuando nuestros antepasados espirituales querían describir a alguien que estaba caracterizado por una piedad genuina, a menudo lo llamaban un hombre o una mujer temeroso de Dios, porque esas tres palabras eran una designación que reflejaba el hecho de que los hombres o mujeres se daban cuenta de que el temor de Dios era el alma de la piedad. Si quitas el alma del cuerpo, todo lo que tendrás en pocos días será una carcasa. Quita el temor de Dios de cualquier profesión de piedad y todo lo que tendrás es solamente una carcasa de fariseísmo, de religiosidad estéril e hipócrita, o una hipocresía calculada. Pero para comenzar y entender realmente lo que es el temor de Dios, consideremos el predominio del temor de Dios en el pensamiento bíblico. No necesitamos mucha enseñanza para llegar a la conclusión de que el temor de Dios es efectivamente un tema predominante en la Biblia. De hecho, si tú tienes una concordancia o en el mismo teléfono, puedes buscar o descubrir los motivos principales del estudio que vamos a presentar. Si buscas la palabra temor en la concordancia, te darás cuenta de que se encuentra no menos de entre 150 o 175 referencias explícitas al temor de Dios en la Biblia. Si añades a estas referencias explícitas todas las instancias en la Escritura donde se ilustra el temor de Dios, aunque no esté afirmado de manera explícita, pues es justo decir que las referencias al temor de Dios se cuentan por centenares. Y es sorprendente, por tanto, que un tema tan predominante tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pueda ser tan grandemente pasado por alto o tratado de forma tan descuidada como muchas veces lo es en nuestros días. Por eso, nuestra oración es que después que comprendamos algo de la importancia de este tema, que ya no estés contento solamente con un conocimiento superficial o una familiaridad pasajera con el temor de Dios, porque simplemente uno no puede pretender amar al Dios y a las verdades de la Biblia y seguir indiferente hacia un asunto que es tan prominente en la Escritura. Pero comencemos con la mención que se hace acerca del temor de Dios en el Antiguo Testamento. Comenzaremos primero con un repaso del temor de Dios en el Antiguo Testamento. Comencemos con los libros de la ley. En Génesis 31 es tal vez uno de los pasajes más significativos en toda la Escritura en lo que se refiere al predominio del temor de Dios en el pensamiento bíblico. Aquí el patriarca Job dijo: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Génesis 31:42. A través de las Escrituras vemos que el nombre de Dios es una revelación de su carácter. Aquí uno de sus nombres es el temor de Isaac. Cuando se conoce a Dios correctamente,
El verdadero temor bíblico de él es una parte tan importante de una respuesta correcta a la revelación de su carácter, por el cual se llama a sí mismo el temor de Isaac. Si mi percepción de Dios y mi comprensión de su carácter revelado no me llevan a temerlo como Isaac lo hizo, pues entonces no he entendido correctamente quién es Dios. En Éxodo 18 contiene el relato del problema de Moisés al buscar gobernar en solitario a toda la nación de Israel, incluyendo tratar muchos asuntos que demandaban el juicio de una mente madura. Y Jetro, su suegro, le sugirió a Moisés que él no era apto para la tarea por sí mismo, que no podría hacerla solo, que debería compartir su supervisión con otros hombres competentes. Cuando se dieron los requisitos para aquellos hombres que eran aptos para cumplir el papel de jueces, en Éxodo 18:21 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, de todos los requisitos que se podrían establecer para que estos hombres administraran justicia en la gran nación en la que se había convertido Israel. En el máximo nivel de importancia se encontraba que debían ser hombres temerosos de Dios. Cualquier otra cualidad que tuvieran o no tuvieran, si no eran hombres cuya característica principal fuera el temor de Dios, no estarían calificados para este importante papel de administrar justicia y resolver los problemas en la nación de Israel. En Deuteronomio 4, Moisés explica a la nación de Israel por qué los había escogido para darles sus leyes y estatutos. Y Moisés le dice a la nación que no olviden las palabras que Dios les habló en Deuteronomio 4:10, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. En este pasaje, Dios mismo indica que el gran fin para el cual Él ha dado a conocer sus palabras a la nación de Israel era que ellos pudieran aprender lo que significa temer a Dios. Cuando el apóstol Pablo enumera los privilegios particulares que tuvo la nación de Israel en Romanos 3, 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, si la bendición principal de ser israelita era el poseer las palabras de Dios, y Dios mismo dice que estas palabras fueron dadas para enseñarles a temerlo, pues entonces el temor de Dios es el motivo central en todo el cuerpo de la revelación mosaica del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés. En el libro de Job también pasamos del trato de Dios para enseñar su temor a toda la nación, a sus tratos con un santo, con una persona en particular del Antiguo Testamento. Y este hombre no es como el fariseo que se gloría de sus propios logros en la gracia, sino uno de quien Dios mismo se gloría. El libro de Job comienza con estas palabras en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las palabras perfecto y recto constituyen una descripción de los patrones visibles de la vida de Job. Sin embargo, Dios continúa describiendo la disposición interior que produjeron esos patrones en Job. Y dice, es un varón temeroso de Dios. Esa identificación de los patrones exteriores y del principio interior de la vida de Job
Se repite en el versículo 8, en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El alma de la piedad exterior de Job era su temor interior de su Dios. El versículo 9 dice: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Satanás responde que aunque Dios cree que el temor de su nombre es el alma de la piedad de Job, el motivo dominante para el servicio que le hace era su interés personal. Toda la historia entonces revela cómo Dios vindica sus reivindicaciones acerca de su siervo Job. O sea, cómo Dios resalta la virtud primaria de Job, que era el temor a él. Pero vemos que la esencia de la piedad de Job y la estima de Dios, de toda su verdadera piedad, es que está animado y empapado del temor de Dios. Ahora, con estas ilustraciones que llevamos hasta este momento, te das cuenta por qué en las iglesias fallamos tanto en elegir personas idóneas para los ministerios. Simplemente porque no tienen en esta característica, no tienen el temor de Dios. Y terminan como hablábamos ayer, como los Judas. En el libro de los Salmos también encontramos, al observar el lugar central del Antiguo Testamento, el lugar que le da al temor de Dios. Y miramos el libro de los Salmos y encontramos muchas referencias al temor de Dios. En el Salmo 2, Dios revela su propósito de exaltar a su Hijo a su trono, desde donde Él ejecutará tanto gracia como juicio. Habiendo anunciado este propósito, Dios da el siguiente mandato. En Salmo 2, 10 al 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dios está diciendo, a la luz de lo que me he propuesto hacer en referencia a mi Hijo y al lugar crucial que le he asignado, la única respuesta correcta es el servicio a Él, llevado a cabo en el contexto del temor piadoso. Recordemos que este salmo es un salmo mesiánico que habla de Cristo. Servid a Jehová con temor. Debemos decir, por tanto, que si nuestra visión de Cristo y su exaltación por el decreto del Padre no nos lleva a servirlo en el ámbito del temor piadoso, pues entonces no hemos comprendido correctamente la exaltación del Hijo por el decreto del Padre, ni hemos respondido debidamente a la misma. El Salmo 67 también es uno de los grandes salmos, el cual se centra en la proclamación de la misericordia salvadora de Dios hasta los confines de la tierra. El salmista ruega que Dios sea misericordioso para con él y para con su pueblo del pacto, con ese fin, dice el Salmo 67:2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Y cuál será el resultado de que el mensaje salvador de Dios se extienda a las naciones? Pues la respuesta está en el versículo 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. En otras palabras, todo el fin por el cual el evangelio se extiende a través del pueblo del pacto de Dios es el de enseñar a las naciones el temor de Dios. Y te pregunto, ¿no hace esto al temor de Dios un asunto sumamente decisivo en nuestra comprensión y experiencia de la salvación de Dios? Dios expresa su determinación de bendecir a su pueblo para que ellos a su vez puedan llevar bendición a otros. Y Él expresa su propósito con estas palabras: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. También el Salmo 103 contiene varias referencias al temor de Dios y todas ellas contienen un rasgo en común.
nos enseñan que el temor de Dios es una característica indispensable del verdadero pueblo de Dios. Y es lo que ocurre cuando al describir al verdadero pueblo de Dios el salmista usa esta frase: los que temen a Dios. Y observa el versículo 11 del Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Dice aquí que su misericordia es para todos los hombres? No. La idea de que el amor redentor de Dios es solo un tipo de benevolencia general y sentimental que se centra en todos los hombres sin distinción, esa no es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Aquí el salmista dice claramente que su misericordia es sobre los que le temen. Su amor particular está sobre su pueblo. Sí, pero ¿y quiénes son su pueblo? Sino aquellos que le temen. Si no hay temor de Él, no hay misericordia reposando sobre nosotros o actuando para con nosotros. Entiéndelo bien. El versículo 13 hace una afirmación similar aquí en el Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los hijos de Dios están en paralelo con los que le temen. Y esto significa que si no tengo temor de Dios, no tengo derecho a afirmar que estoy bajo el manto del amor redentor, como dice el verso 11, y no tengo derecho a afirmar que soy uno de sus hijos, como dice el verso 13 y verso 17. O sea, el salmista concibe al pueblo de Dios como aquellos que cada momento están marcados por esta característica del temor de Dios. ¿Y qué de los escritos de Salomón? Proverbios 1 es otro texto importante acerca del temor de Dios, especialmente el versículo 7. En los primeros 6 versículos, Salomón hace la introducción de Proverbios como un libro lleno de sabios consejos con múltiples propósitos. Y entonces, cuando él comienza a preparar el camino para alcanzar el conocimiento y la sabiduría, hace esta afirmación en el comienzo mismo de su discurso, en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, el aprender el temor de Dios no solo es el ABC a partir del cual avanzamos hacia el resto del alfabeto. O sea, no solamente es lo básico del Evangelio, sino aprender el temor de Dios no es como aprender a deletrear gato. Una de las primeras palabras que aprendemos cuando aprendemos a escribir, para avanzar luego hasta alcanzar la habilidad para deletrear palabras más difíciles como separacionismo. O sea, más bien, el temor de Dios es la parte principal, de la misma manera que el uso del alfabeto es algo que no se olvida, sino que se convierte en la parte principal de todo nuestro aprendizaje. Y de esta manera, cuando un hombre está estudiando un libro de física muy complicado, pues depende de los mismos números y letras que aprendió en el jardín de niños y en la escuela primaria. Ahora el libro de física puede contener composiciones muy complejas de esas letras y números, pero son obras de física con las mismas letras y números que él aprendió cuando tenía 4 o 5 años. Pues de la misma manera, el temor del Señor es la parte principal del conocimiento. No solo es el principio, sino aquello que permea, que llena toda la acumulación de conocimiento celestial a cada momento del camino. Sin la presencia de este temor, Dios dice que no hay verdadera sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y entonces pasamos al libro de Eclesiastés y oímos sobre la percepción de un hombre, Salomón, que investigó todos los posibles caminos por los que un hombre puede ir para hallar sentido y satisfacción en la vida. Y puedes haber contemplado alguna vez la idea
de ir por alguno de estos caminos que parecen ser tan seductores y prometedores, como lo hizo Salomón al principio. Pero cuando él llegó al final de cada uno de estos caminos, vio que no había ahí nada sino vanidad, hasta que llegó a la conclusión que él lo expresa en los últimos versículos del libro de Eclesiastés, en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta afirmación final no se refiere a la provisión de gracia para los pecadores que no temen a Dios, como leímos en Romanos 3:18, pero claramente identifica el temor de Dios como un deber central para que nosotros, como criaturas creadas a imagen de Dios, lo tengamos. Y que en los libros de los profetas, en Isaías 11, del 1 al 2, tenemos una hermosa profecía de Cristo que vendría del linaje de Isaí. Dice en Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí encontramos una afirmación muy clara de que el Espíritu vendría sobre Cristo, sobre el Mesías, como de hecho vino el Espíritu sobre él en el momento de su bautismo en las aguas del Jordán. Pero Isaías dice que el Espíritu vendría sobre él no solo como el Espíritu de fuerza y de poder, por el cual él lo levantó de los muertos, abrió oídos a los sordos, soltó lenguas mudas, sino que también descansaría sobre él como espíritu de temor de Jehová. Este hecho es el aspecto del ministerio del Espíritu que se desarrolla más en el versículo 3, cuando dice: se deleitará en el temor del Señor. El profeta anuncia que el aspecto dominante del carácter propio del Mesías es que él vivirá y andará y se deleitará en el temor del Señor. Y este hecho debería purgar inmediatamente de nuestras mentes cualquier noción de que el temor de Dios es incompatible con un sentimiento de seguridad acerca del favor de Dios. Era en el contexto mismo de la plenitud de poder por el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu de temor de Jehová, que el Padre expresó de manera audible su deleite en Jesús como su Hijo amado, cuando él dijo en Mateo 3:17: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en Jeremías 32 también habla de un nuevo pacto, un pacto del que conocemos por otras partes de las Escrituras, que sería llevado a cabo por los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el pacto sellado y ratificado por la sangre de Cristo, tal como está expuesto en Hebreos 8, capítulo 8 y capítulo 10 de Hebreos. Y debemos notar lo que Dios dice que ocurrirá cuando las bendiciones del nuevo pacto sean llevadas a los hombres. Dice Jeremías 32, 38 al 40: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios dice: todo el propósito por el cual trabajaré con tal poder en este nuevo pacto es el de poner mi temor en los corazones de mi pueblo, de manera que no se vuelvan a apartar de mí.
Según este pasaje, el temor de Dios puesto en los corazones de los beneficiarios del nuevo pacto se convierte en la razón principal para que su perseverancia en la fe permanezca, así como en una adhesión amorosa y obediente al Dios de su salvación. Ahora te pregunto y te quiero dejar con esto. Mañana veremos el temor de Dios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Hoy solamente nos alcanzó el tiempo para analizar el temor de Dios en el Antiguo Testamento. Pero te quiero preguntar, ¿crees que eres un receptor digno de las bendiciones del nuevo pacto? ¿Participas con frecuencia de la mesa del Señor cuando tomas los símbolos externos de la sangre de este pacto? Dios dice que si has participado interiormente de los beneficios de este pacto, una de las características dominantes en tu vida debe ser que ahora vives en el temor de Dios. Pero si eres ajeno a este temor, pues entonces, perdón, eres ajeno a las bendiciones del nuevo pacto, porque todavía estás en tus pecados, todavía estás bajo la ira del Dios Todopoderoso. Cada vez que los beneficios del nuevo pacto se aplican con poder por el Espíritu, Dios dice que se aplican de tal manera que Él pone su temor en el corazón. El temor de Dios es un tema central del nuevo pacto en sí mismo, como mañana lo veremos. Por hoy, medita en esto. ¿Te has dado cuenta que el temor de Dios ha sido olvidado? Por eso el tema, el temor olvidado. Y te vuelvo a preguntar con la pregunta que te hice al inicio de este estudio. ¿Qué ha pasado con los que dicen que tienen temor de Dios? Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Señor, que estos estudios tan fundamentales que nos estás dando de tu palabra a principios de este 2024, que se queden cincelados en nuestro corazón, Señor, porque de ahí depende todo. De ahí depende todo, Señor. De ahí depende que no pequemos, de ahí depende que no te ofendamos, de ahí depende que amemos al prójimo, de ahí depende todo nuestro servicio a ti. De ahí depende, Señor, todo lo que hagamos para ti y para con los hombres. De ahí depende la sabiduría, el conocimiento que obtengamos de ti, del temor de Dios. No el temor a Dios, como lo estaremos viendo, que es muy diferente, porque el hombre enseña el temor a Dios para tenerlo controlado, dominado, manipulado y sujeto, pero a las leyes, a los dogmas, a las doctrinas de Él. Pero tu temor tuyo, el temor de Dios, nos acerca a ti más, nos apasiona más por ti. Al contrario del temor a Dios, que nos aleja y solamente nos hace como robots, como autómatas, llevando ofrendas y tratando de agradarte, tratando de comprar la gracia, tratando de comprar la salvación. Y olvidamos que la gracia tú la das. Solamente tú, Señor, y que tu misericordia, como hoy entendimos, muchas veces pensamos que es para todos, pero es solamente para los que te temen. Tú amas a todo el mundo, pero tus misericordias, que son nuevas cada mañana, son para los que te temen. Por eso muchas veces vemos hermanos que pueden ayunar, que pueden estar clamando, que pueden hacer programas como lo hacen al inicio del año, programar ayunos de 21 días, de 40 días, y pueden hacer cualquier tipo de ritos religiosos, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay nada, porque no existe el temor de Dios en sus corazones. Que este año, Señor, tú seas quien pongas tu temor en cada corazón de todo hombre y mujer que decimos ser tus seguidores, tus discípulos. Porque cuando tenemos el temor de Dios, te amamos a ti y amamos al prójimo, y no peleamos por piedras, por mesas, por manteles, por nada, sino solamente por tener cada día más y más tu amor.
y tu temor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.